Hola, soy Noralis Almarza, médico fisiatra, especialista en sordoceguera y discapacidad múltiple, con una condición de sordoceguera adquirida ocasionada por un síndrome de Usher tipo 2. El día de hoy les voy a comentar un tema de vital importancia, que es la sordoceguera en Venezuela. Nosotros tenemos un compromiso con nuestra población de sordociegos, porque sabemos por experiencia que la cotidianidad a la cual se enfrentan estas personas con un tipo de discapacidad múltiple en condición de sordoceguera se hace compleja en nuestro país. Primero, esta cotidianidad donde se enfrentan está cargada de situaciones que van a hacer inoperante su esfuerzo por desarrollar actividades que le van a permitir un desenvolvimiento autónomo. En este sentido, el equipo transdisciplinario nos permite a nosotros, con un desarrollo estratégico, hacer que estas personas puedan alcanzar competencias, desarrollar sus propias capacidades, que quizás las tiene pero no las conoce, y de esta manera adquirir autonomía y ser independiente en cualquier ambiente donde se desenvuelva, comunique o desplace. Es importante que conozcamos la definición de sordoceguera. Una persona con una condición de este tipo tiene doble compromiso sensorial, auditivo y visual, por lo que acarrea situaciones que le impiden comunicarse y expresarse con otras personas. Esto trae consecuencias importantes desde el punto de vista emocional y, por supuesto, complica el desenvolvimiento de ella en cualquier institución o centro, ambiente donde se desenvuelve. Cuando nosotros queremos hablar sobre el diagnóstico de ella, nosotros estamos compartiendo con un equipo de especialistas en el área clínica y terapéutica, de forma tal que demos diagnóstico de la condición de salud de ella y luego permitirle su inclusión e integración en el ambiente donde los cuidadores a las personas, familia, amigos que lo están llevando a la evaluación puedan permitirle su desempeño activo en cualquier ambiente, abierto o cerrado. Para la evaluación lo podemos dividir en dos grandes aspectos: el clínico, que es el específico que realizan los profesionales del área de la salud, y el situacional, que es un conjunto de profesionales que comparten con trabajo social, docentes y algunas instituciones que pueden funcionar como apoyo agregado o auxiliado a los profesionales del área de la salud, que son los que están en primera instancia compartiendo cuáles son las condiciones auditivas y visuales que tiene esa persona. En el apoyo clínico son profesionales del área oftalmológica, compartiendo con 4 especialidades: baja visión, ceguera, neuro, oftalmología, glaucoma y oftalmología general. Los generales son los que refieren realmente estos participantes a cada especialista. El fisiatra se encarga de canalizar cada una de las especialidades pertinentes para completar la evaluación del participante, tanto en el área auditiva como en el área visual. Ambos van a desarrollar una serie de exámenes que son paraclínicos pertinentes para determinar qué grado de discapacidad tiene esa persona, que luego el fisiatra es la persona que se encarga realmente de establecer los porcentajes de discapacidad que tiene, así como el grado y los aspectos causales que pueden sobrellevar a esta persona a una imposibilidad
de desenvolverse en actividades de la vida diaria o desarrollar destrezas que le permitan un cuidado de sí mismo o una autonomía al desplazarse o comunicarse en el ambiente donde se está desarrollando. Si es un niño, compartimos con el área infantil pediatría y foniatría. Foniatría se encarga de darle con los terapeutas de lenguaje la primera comunicación que va a llevar a esa persona de verdad a un lenguaje. Desarrolla habla y posterior lenguaje. Esto con un equipo que incluye familia y equipos colaborativos. Estos equipos colaborativos tienen distintas profesiones. Muy bien. Luego, el foniatra, en base a una evaluación, depende de la edad del participante. Es una serie de equipos que permiten determinar cuánto está escuchando esa persona. Y en base a esto, sí se le puede colocar una ayuda auditiva como una audioprótesis o en el caso de que sea una pérdida total, sea un implante coclear, que ya esto es con el otorrino, puesto que es una intervención quirúrgica. Y luego tiene un proceso de rehabilitación auditiva que va a permitir que esa persona se encuentre con los ruidos del ambiente y posteriormente pueda aprender a discriminar cada uno de esos ruidos, convirtiéndose luego en sonidos que lo van a llevar al habla. Todo es un proceso progresivo, pero consensuado y donde la persona tiene que ser perseverante, tratar de que sea lo más secuencial posible para no perderse en la rehabilitación auditiva. Antes de que llegue, por supuesto, a tener contacto con cualquier tipo de institución, sea taller, escuela o formación, para la introducción en estas instituciones. El segundo momento será hacer un diagnóstico situacional de dónde vive la persona y cuáles son los riesgos a los cuales ella se enfrenta. Un ejemplo, cuáles son dentro de su hogar aquellos objetos que pueden ser contundentes y ocasionar algún daño físico o emocional. Lamentable, después que va a llevar a la persona a un miedo y a evitar que pueda seguir la rehabilitación futura. Entonces, una vez que hagamos esto, nosotros estamos preparando un personal para que, desde el punto de vista visual, encuentre en el ambiente un recorrido grande que va a ser el sujeto y luego observar y anotar cuáles son cada uno de estos factores de riesgo que se determinan desde el punto de vista estructural o actitudinal. Esto se hace una evaluación y luego con un personal de INSACER nos da la recomendación para saber cuáles son los que se pueden cambiar y cuáles no. Un ejemplo, en una institución que tiene cajetines de extintores, sabemos que los bomberos no permiten hacer las transformaciones en cuanto a colores o texturas de estos cajetines, porque es algo institucional, universal. Sin embargo, ellos saben que deben ser empotrados en las instituciones. Aquí presentamos una foto donde pueden observar que este cajetín es saliente y tienen 4 puntas que son punzantes. Un chico en condición de sordoceguera, tú no le puedes decir cuidado o detente porque no va a escuchar. Cuando choca con ese objeto, si no está entrenado, el chico puede tener daño físico que a la larga puede presentarse irreparable. Esto ocasiona daños emocionales en la persona
que posteriormente pueden minimizar su intervención participativa a nivel social, familiar, cultural, deportivo o educativo. Y esto trae consecuencias importantes en lo que es el desenvolvimiento de esta persona. Razón por la cual nosotros hacemos hincapié en la evaluación situacional del recorrido que va a realizar cada participante que nosotros entremos. El otro aspecto es relacionado con el mobiliario. El mobiliario de una institución puede tener muchos tipos de material. Sin embargo, estos materiales cuentan con reparación. Pueden dejar esquinas con puntas que son cortantes y esto trae riesgo físico. Otras serían estructuras de la misma institución, como por ejemplo las escaleras que son inclinadas o no tienen en los escalones antirresbalantes en sus puntas. Esto ocasiona riesgo. Así la persona esté entrenada y use su bastón, puede tener riesgo de caer. Y se minimiza con la primera evaluación. Otras cosas, en las instituciones educativas hay muchas estructuras como las carteleras que tienen salientes que son de material de vidrio o pueden ser esculturas que tienen yeso, cerámica, son materiales cortantes, también tienen riesgo. Otras instituciones por descuido han dejado fosas o valles que son profundos y estas personas chocan con ellos, se van y tienen un riesgo físico que puede traer como consecuencia fracturas. Estas intervenciones quirúrgicas, si es una persona que está activa a nivel educativo o laboral, trae consecuencias porque se va de reposo. Eso para la empresa no es nada factible desde el punto de vista remunerativo, porque es una pérdida. Estas son consecuencias que se han venido estudiando y por eso de vital importancia para su establecimiento como diagnóstico presuntivo antes de intervenir una persona en el área de rehabilitación. Muy bien, una vez conocido esto, la condición de sordoceguera es vital que los profesionales nos instruyan de cuáles son las consecuencias que pueden ser prevenibles y cuáles no. Estos factores de riesgo son importantes para que la persona tome conciencia y sensibilicemos la población. Esto a nivel comunitario es vital. Igualmente sucede en familia como grupo de trabajo. En primer lugar, la condición de sordoceguera, si es un niño, nosotros sabemos que no tiene ningún tipo de lenguaje expresivo. ¿Cómo sabe la mamá qué necesita ese chiquillo? Así pues, nosotros establecemos una interacción entre la familia, equipo colaborativo y los profesionales, dando conocimiento de cuáles son las características, la causa de esa discapacidad y cómo se pueden prevenir. Una vez hecho esto, ya estamos en capacidad de establecer el contacto con los profesionales del área de rehabilitación y luego del área educativa o laboral. Primero rehabilitación porque está en un equipo colaborativo cuyos profesionales del área de terapia ocupacional nos enseñan cómo se puede desenvolver según la ocupación que tenga ese participante. Luego establecer contacto directo con la familia para que se lleve la labor en forma secuencial. Si nosotros perdemos la secuencia de las tareas asignadas por los terapeutas, difícilmente alcanza la rehabilitación. Primero,
En los niños se establece un componente técnico que se denomina calendario. El calendario tiene 3 actividades semanales. Cada semana tiene una actividad distinta para que el niño vaya a tener comunicaciones por vez. Es decir, una actividad que se relaciona con el desayuno, con el desenvolvimiento en el hogar, como el vestido, y posteriormente con su relación familiar, como la recreación. Cada una de ellas tiene un tiempo de 7 días. Estos 7 días son actividades iguales que las educativas, con tareas asignadas, y por eso si se pierde es difícil si no se lleva la secuencia. Lo segundo, los terapeutas a distancia les van a entregar a los padres formularios donde van a establecer cuáles son las posibles condiciones, donde tienen que ir anotando de los participantes que no han podido concluir las competencias y de esa forma llevar cada objetivo a la casa de forma tal que concluya con la actividad y así minimizar el tiempo entre lo que es la llegada a la institución, los 7 días y la llegada a la casa. Posterior a esto, nosotros hacemos evaluaciones rutinarias que nos van a permitir saber el tiempo donde le vamos a dar el alta al participante. Nosotros tenemos un tiempo mínimo de 3 meses, máximo de 1 año, para que el participante pueda establecer un sistema de comunicación. Luego de esto empezamos con lo que es la verdadera inclusión educativa. Ya el niño tiene comunicación. El sistema de comunicación de ellos puede ser, si no tiene habla, lengua de señas. Si tiene habla y no ve, braille. Si tiene braille y lengua de señas, pero la persona no entiende mucho, entonces podemos minimizar esto y usar sistemas más sencillos como el dactilológico, que es simplemente deletreo. No necesita mucho compromiso cognitivo, estableciendo un contacto directo y asumiendo la comunicación vital para que él se pueda expresar. Un lenguaje expresivo y receptivo es el motor de nuestra rehabilitación. El componente educativo del área inicial permite que la docente tenga los recursos necesarios desde el punto de vista material y actitudinal para el desenvolvimiento del niño en el salón de clase. Estableciendo esto, le van a permitir la funcionalidad al niño en el área educativa. Por supuesto, en conjunto con el personal mediador que ya conoce cuáles son las características de ese niño, desde el punto de vista clínico y terapéutico. Luego de esto, la formación progresiva de cada escolar es dependiendo del nivel y del desarrollo educativo según cada materia. En el área del lenguaje y todas las que se relacionan con la parte de lectoescritura es sencillo. Con la que se tiene un poquito de complicación es en el área de cálculo, porque en el área de cálculo necesita el niño desarrollo tecnológico, como es el uso de la caja aritmética, para que él pueda establecer contacto con lo que la maestra le está indicando, debido a que el braille es un sistema que se toca y la sensibilidad es importante para el conocimiento de él. Una vez finalizado esto, nosotros los terapeutas y los médicos, en conjunto con los profesionales del área educativa, vamos a construir una independencia en el ambiente. ¿Cómo hacemos esto? Eso es rehabilitación funcional, si la persona tiene la condición de ceguera.
Si es baja visión, rehabilitación visual. En la primera, nosotros establecemos un esquema que permite al profesional del área física hacer recorridos sectorizados, más pequeños, para que él se pueda permitir un desenvolvimiento con autonomía en cada espacio, no solamente para independencia fisiológica en sus necesidades básicas, sino dentro del aula y en los ambientes recreativos, en el patio de recreo o donde existe el área deportiva. Establecemos una secuencia. En primera instancia, el desarrollo físico. Luego se basa en una serie de técnicas que le van a permitir mayor autonomía, como es, en primer lugar, el desarrollo de una técnica como es la técnica del reloj, que le va a permitir hacer la búsqueda de los objetos dentro de los espacios abiertos, que son grandes. En los pequeños lo puede hacer con sus manos, pero en estos grandes es más difícil hacer la ubicación y una especie de mapa para yo poder hacer consolidación de lo que es el estudio cognitivo de esos recorridos. Una vez establecido esto, nosotros estamos haciendo repasos secuenciales para que la persona pueda establecer un contacto directo con estos ambientes y alcance su desenvolvimiento autónomo. Luego, la técnica del guía vidente es lo que me va a permitir, cuando esta persona esté sola, hacer que el compañerito lo pueda asistir dentro de la unidad educativa. Y de esta forma, con la ayuda técnica como es el bastón blanco de rastreo, tener una autonomía perfecta. Todo esto tiene un proceso, es cierto. Sin embargo, este proceso tiene tiempo. Ese tiempo va aunado a la persona, al nivel cognitivo, la preparación y la rutina a la cual se enfrenta este sujeto en cada ambiente. Finalmente, el terapeuta ocupacional es el que se va a encontrar de desarrollar las habilidades y destrezas, más su desenvolvimiento en las actividades de la vida diaria. Luego de esto, va a tener autonomía para cuando se desenvuelva, por ejemplo, en un restaurante, en familia, en la fase de etiqueta, el reconocimiento de los alimentos con el desarrollo de los sentidos desde el punto de vista sensorial y su participación activa con respecto a la toma de cada uno de los alimentos, más el uso de cada utensilio en este proceso de preparación y toma de alimentos. Finalizando esto, estás preparado, esa persona, para desenvolverse en cualquier ambiente. Muy bien. Para finalizar, nosotros hacemos un encuentro familiar dentro del área de rehabilitación, donde le presentamos en conjunto a los padres cuál ha sido la evolución del niño. El proceso del niño obviamente es mayor que en el del adulto. El adulto es más fácil porque se puede comunicar. Ya el desenvolvimiento del adulto depende del ambiente donde ya se encuentre. El hogar, la comunidad y el trabajo. El terapeuta ocupacional es el que lo enfrenta a su trabajo. ¿Cuáles son las condiciones? Ya no podemos ir allí. Sin embargo, él trae el mapa del trabajo y el terapeuta se encarga de hacer que sea independiente, haciendo énfasis en el cuidado de cuáles son los riesgos, especialmente cuando se enfrenta a cruces de calle que no tienen semáforo dentro del mismo establecimiento, como por ejemplo sucede en una fábrica o aquí es un hospital, donde es el mismo ambiente pero son distintas las áreas y te expones a determinados riesgos. Esto lo hace el terapeuta ocupacional.
Es vital la importancia de un grupo colaborativo donde los profesionales puedan participar de manera activa, exhaustiva, en el abordaje de la rehabilitación. Como con una perspectiva ecológica funcional. Eso es de vital importancia. Que la evaluación de cada participante sea individual. Es importante que esa individualidad se respete. No todos somos iguales. Cada uno tiene condiciones distintas. Y se respeta la personalidad de cada quien, la vulnerabilidad de cada persona, tenga la edad que tenga. Lo segundo, es importante que se lleve que la participación, cuando la hacemos activa, previa situación de riesgo, va a ser en base a dónde se esté desenvolviendo cada participante, de manera que le pueda dar una verdadera independencia, optimizando así su calidad de vida. Esta participación la hacemos a nivel social, familiar, educativo, laboral, cultural y deportivo. Cada uno en su respectivo ambiente, donde llevamos el terapeuta al sitio cuando es necesario. La familia participa en forma activa todo lo que se relaciona a la inclusión del participante. La integración depende del ambiente. Esta integración va a ser con cada uno de los profesionales que está en el área, por institución, separado. Sin embargo, nuestros profesionales se van a encargar de llevar esta intervención minimizando los riesgos para que de verdad le demos una calidad de vida. Porque sabemos que el componente socioemocional es importante. Si nosotros no trabajamos lo que se denominan los miedos, hay uno protectivo y uno negativo. Los miedos protectivos no se eliminan, pero los miedos negativos sí. Y el primero que debemos trabajar son los apegos. Esos apegos familiares no permiten que el terapeuta avance en la secuencia de la iniciación de las estrategias pedagógicas y metodológicas que utilizan para que nuestros terapeutas hagan que los participantes sean independientes. Motivo por el cual los invito a todos a que sean participativos, que nos permitan a nosotros llegar a ustedes. Estamos dispuestos con un equipo colaborativo de cada institución. Aquí en Caracas tenemos dos, uno en el JJ Arbelo, tiene las puertas abiertas, tiene los 2 turnos para la evaluación de los participantes en condición de sordocieguera, auditivo y visual. Con respecto a las evaluaciones paraclínicas, sí tienen que ser en algunas instituciones como el Hospital Risque, el Clínico, el Pérez Carreño. En el Instituto de Rehabilitación Alejandro Roe tenemos un equipo completo igual, mañana y tarde, con distintas profesiones. Sin embargo, los equipos colaborativos del área educativa están relacionados con nosotros, con el equipo de la Mégora Florentín, que están trabajando la discapacidad visual. A nivel nacional permitimos que se haya llevado la intervención con el equipo de trabajo en una secuencia de 1 semana por vez durante un mes, de manera de darle prioridades al equipo nacional, de darnos a nosotros cuáles han sido las dudas o los requerimientos que han tenido los participantes en condición de sordocieguera. Aquí está claro que hay que asumir el riesgo, no solamente uno en la formación como profesional, sino el trabajo con familia y equipos colaborativos. Existen instituciones que nos colaboran a nivel nacional, como por ejemplo es Sociedad de Ciegos de Venezuela, Orbe, que son instituciones que nos canalizan
los participantes en condición de sordoceguera a nivel nacional, de forma tal que nos lleguen a nosotros, les piden las evaluaciones en sus estados y llegan a nosotros ya con algunas de ellas. El resto de los requerimientos que no se llevan a cabo allá se terminan en Caracas. De forma tal que ya nuestros terapeutas tienen todas las evaluaciones requeridas de estos participantes. Una vez establecido esto, podemos iniciar el proceso de rehabilitación como tal. Bueno, muchísimas gracias.